parece, ¿no? Cuando hablamos de nombres de países, algunos son muy fáciles de adivinar. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador hace referencia a la ubicación geográfica en que se encuentra. Precisamente está en la línea imaginaria que separa los hemisferios norte y sur del planeta. Mira, el hemisferio sur es todo lo que está abajo del Pero, ¿qué tan imaginaria es esta línea? ¿Será verdad lo que muestran las fotos de turistas cuando ponen un pie sobre uno y otro lado del mundo? Y por sobre todo, ¿será real lo que dicen los Simpsons? En el hemisferio norte el agua corre hacia la izquierda. Es el efecto Coriolis. No inventes. El agua no obedece tus reglas. Este es un tema controversial. Aquí hay opiniones cruzadas de un lado a otro. Y es que no es una simple anécdota o curiosidad. Se dice que en esta zona del mundo ocurren fenómenos naturales únicos. ¿Será verdad? ¿Por qué no lo ves por ti mismo? Nos vamos entonces a la mitad del mundo, en Ecuador. Bueno, dejemos bien cerradita la puerta del hotel, vámonos de inmediato al sitio de la mitad del mundo. Les cuento que este sitio es un monumento bien grande que queda a unos 40 minutos del centro de la ciudad. 40 minutos con suerte, porque pueden ser muchos más, dependiendo del tráfico. Así es que no queda más que relajarse y disfrutar del paisaje. Bueno, finalmente llegamos al monumento principal, que en vivo y en directo se ve así. Es un monumento muy grande que indica la línea del Ecuador y los 4 puntos cardinales. Esta es la más famosa mitad del mundo y es un centro turístico muy concurrido por personas de todo el planeta. Bueno, el día que fui para allá, yo tomé un bus turístico y como pueden ver, todos se bajaron ahí, en este primer monumento, el principal. Pero yo no me bajé, como pueden ver, quedé solo en el bus y continué viaje. Y eso es porque la principal idea de este video es mostrarles otra mitad del mundo, tal vez no tan conocida, pero casi al lado y muy interesante también. Este es el Museo de Sitio Intiñán, ubicado a escasos 250 metros del monumento mundialmente famoso, prácticamente al lado. Intiñán también reclama el hecho de ser el punto exacto donde pasa la línea del Ecuador, la verdadera mitad del mundo. Y para demostrarlo, ofrece tours guiados donde te hacen experimentos. Y a eso es a lo que vinimos. Como pueden ver, aquí también está marcada la línea del Ecuador, por lo que si pongo un pie a cada lado de esta línea, estaría parado justo en ambos hemisferios. Aquí nos van a mostrar el experimento del lavatorio. Yo meto mi manito, levanto el tapón. 1, 2, Se supone que en este momento el agua no gira hacia ningún lado porque estamos justo sobre la línea vamos a del hacer lo Ecuador. mismo, pero nos vamos a mover a los hemisferios. Vamos al sur. Ahora vamos a ver cómo es que gira un ciclón o un tifón, ¿ya? Entonces en el norte, mira, estos fenómenos giran. Ahora sí, ya hay un movimiento. Solo vayan siguiendo el movimiento de las hojas, ¿no? ¿Hacia dónde es? Hacia acá. Hacia la derecha, sentido horario. Entonces así giran los ciclones y tifones en el sur. Ahora, vamos hacia el norte. Ven, vamos conmigo hacia el otro hemisferio. Y ahora vamos a ver entonces cómo es que gira el famoso huracán y el famoso tornado. ¿Listos?
Es el efecto Coriolis. El único gran detalle que no se nombró en la serie de Los Simpsons es que el efecto Coriolis influye solo en grandes masas de agua. Aquí se lo muestro. La Tierra va girando, esta es la línea del Ecuador, y al girar provoca que las grandes masas de agua y de aire giren en sentido contrario, dependiendo de si se encuentran en el norte o en el sur. Así es que el experimento que vimos es más que nada una representación, es una muestra para que lo podamos entender de mejor manera. También me enteré de que el hecho de que el agua del baño gire hacia uno u otro lado solo tiene que ver con la forma del inodoro. Podríamos decir entonces que Bart Simpson nos mintió un poquito. Otro experimento muy famoso y también imperdible es el del huevo parado sobre el clavo. La teoría dice de que si estás parado sobre la línea del Ecuador, el huevo no se va a caer hacia ninguno de ambos lados, sino que va a caer en forma recta. O sea, un equilibrio perfecto. Tiene su técnica esto, ¿eh? No es tan fácil como se ve. Sí, este lado está más fácil. No olvidemos que esto es más que nada una representación, porque el hecho de parar un huevo sobre un clavo tiene más que nada que ver con la destreza que tengas en ese momento. Puede ser que no te funcione justo en ese día que tomaste el tour. Como les digo, tiene que ver con un poquito de suerte y de destreza. Still a chance here. It's Willingham. Enter the box. Willingham shoots. That was magic. Incluso lo pueden probar en casa. Puede servir como práctica en el caso de que ustedes vayan para allá. Entonces llegan, paran el huevo, ¡pum! Se convierten en la estrella del día. Otro detalle súper importantísimo es de que a nivel científico se dice de que si tuviésemos que medir la línea del Ecuador, tendría mínimo 5 kilómetros de ancho. O sea, podríamos parar el huevo o hacer caer en forma recta el agua en 5 kilómetros. O sea, sería imposible poner un pie en un lado y en otro. Como pueden ver, el Museo de Sitio Intiñán es una excelente oportunidad para entender más de este tema, para que conozcamos un poco más sobre esto del efecto Coriolis, sobre la línea del Ecuador. Un tema que puede ser un poco polémico. Hay gente que la sitúa en un punto, otros la sitúan por Intiñán, otros la sitúan en Calacalí. Sea como sea, lo más bonito es que te atienden tan bien y al terminar el tour, si es que logras parar el huevo en el clavo, te entregan este lindo diploma para que lo tengas ahí pegado en tu pieza o lo muestres en alguna reunión familiar. Excelente recuerdo. En definitiva, es un lugar que les recomiendo completamente. Ah, y obvio, la zona del monumento, el monumento más grande, también está al lado, realmente al lado, así es que también se los recomiendo a todos, porque ahí te hablan la historia de las misiones geodésicas, que en el fondo fueron los primeros científicos que estaban midiendo la Tierra, una labor increíble. Bueno, eso sería por ahora. Si el video te gustó, como siempre, dale like y así me ayudas a que este canal siga vivo. Y nada, pues nos vemos en un siguiente episodio de Mundo Penúltimo. Gracias.